Bendiciones, amados hermanos. Qué alegre estar con ustedes nuevamente acá en Doctrina Podcast con un nuevo tema y una bendición tan grande estar acá nuevamente. Juan, bienvenido también, bienvenido. Amén. Gracias, Dios. Estamos, hermanos, platicando y conversando acerca de los 5 ministerios. Ya vimos el ministerio apostólico y también el profético, ¿verdad? Que fueron temazos. Temazos. Y hoy vamos a ver el ministerio evangelista, ¿verdad? Vamos a platicar un poco acerca de este ministerio, de este llamamiento primario, ¿verdad? No de la unción, sino de la función de un evangelista, ¿verdad? El don. Amén. Entonces tenemos nuestro verso base en Lucas capítulo 4, verso 18, cuando el Señor pues está en aquel lugar, en aquella sinagoga, y abre los rollos y empieza él hablando y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, ¿verdad? Entonces ya vimos a Cristo como a un apóstol, el apóstol del Padre. Ya vimos a Cristo como también un profeta, ¿verdad? Amén. Que quiso reunir a Jerusalén. Y hoy pues lo vemos y vemos el llamado del Señor como evangelista. Y el evangelista pues es representado en las alas de la paloma, que es un ave que representa la paz, ¿verdad? Y la reconciliación. Reconciliación, que hasta en nuestros tiempos se utiliza, ¿verdad? Sí. Nuestra fichita de Aquetzal trae una paz, paloma, ¿verdad? Que viene como una paloma, sí, ¿verdad? Y la palabra evangelista se traduce del griego eugelestes, ¿verdad? Que significa mensajero del bueno, dice, proclamar las gratas nuevas. Entonces, un evangelista es el que da buenas noticias. Buenas noticias. Ese es un evangelista. Sí, sería la salvación y la vida eterna, ¿vamos? Es lo que anda predicando, Amén. Enseñando cada aldea, ¿vamos? Pero recordemos que una también de las características del evangelista, Josh, es el amor que tiene por las almas, ¿vamos? El amor que tiene por las almas perdidas. El amor que tiene por aquellas personas que no conocen a Cristo, que están pasando por momentos difíciles, que están por momentos de dificultades en la vida, ya sea económico, ya sea una pérdida de un familiar o algo así, vamos. Pero ese amor que representa a Cristo mismo también en nosotros o en ese ministerio, es lo que le da a aquel ministerio, a este ministerio, la validez, por decirlo así, en cuanto a amar a las almas perdidas, vamos. Pero también el evangelista, según Hechos capítulo 2, desde el verso 2 al 4, dice que todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debe actuar debe actuar por medio del Espíritu Santo. Bajo la llenura del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno primeramente él para poder hablar de las nuevas noticias. Amén. Para poder tener amor a esas almas. Si no está lleno del Espíritu Santo, no puede tener ese amor por las almas perdidas. Yo creo que ahí es donde entramos y tal vez damos ahí vos que no es correcto evangelizar insultando a la gente. Vale. Yo he visto gente que lastimosamente tal vez no ha recibido la revelación. No ha recibido la revelación, pero no podés, digamos, salir e insultar a la gente en las calles tratando de evangelizarlos. No, el evangelista es que lleva buenas noticias. Aun cuando esté reprendiendo, lleva buenas noticias. Entonces, así es. Porque es alguien que también vive como también, ¿cómo puedo decir esto? Que experimenta lo que las ovejas experimentan también, ¿va? Porque entre sus cualidades también está el que debe de soportar aflicciones. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, en el verso 5, Pablo le dice a Timoteo que tenía que sufrir aflicciones y que tenía que hacer el trabajo de un evangelista. Y luego lo exhorta diciéndole: cumple tu ministerio, ¿va? Soporta las aflicciones. Entonces, un evangelista es aquel que sufre aflicciones, que debe aprender eso, ¿va? Así como Juan el Bautista, ¿va? Que él también tenía esa unción, ¿no? De
del evangelismo. Y Sí. dice la Biblia que él comía, su alimento era miel, ¿verdad? Ajá. Miel silvestre y langostas, ¿va? Langosta. Pero no langostas del mar, ¿va? De langostas a la termidor, ¿va? No, sino las langostas del campo, que son como unos bichitos, ¿va? Sí, cabal. Y ese era el alimento de él, que ¿va? que comen las plantas, Ajá. las raíces, o mejor dicho, las hojas de las plantas, ¿va? Ajá. Esas langostas. Entonces, él se alimentaba de eso. Entonces, un evangelista, muchas veces Dios lo tiene que llevar a esas aflicciones, pero yo lo que me imagino es para que tenga él un corazón de compasión por la gente, ¿va? Cabal. Porque vive y Dios lo hace vivir como la gente. Sí, cabal. Recordemos también que este ministerio también es catalogado de otra manera también, que son pescadores de hombres. Vamos. Según Marcos 1:17 dice que el Señor ahí le dijo a Pedro, seguidme y yo te haré pescadores de hombres. Qué grueso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le dijo eso Qué a grueso, él? vos. Porque Pedro en su momento era pescador, vamos. Así como estás pescando esos peces, ¿ya? Yo te haré pescadores, te haré Pescador, pero de hombres. ¿vas? Ah. Te voy a enseñar cómo vas a proclamar las buenas noticias, cómo vas a llevar la salvación y cómo vas a llevar la vida Qué eterna tremendo. a esa alma, ¿vas? Cómo lo vas a hacer y así. Entonces, ahí el Señor le está enseñando a Pedro, mírame a mí primero y luego Seguime. y le está seguime, diciendo. seguime y hacer lo que yo estoy Qué haciendo. tremendo ¿vas? eso. Entonces ahí donde sale esa palabra que los evangelistas son pescadores de hombres. Y ese es real, vos. Y así como dice, como dice papá, vos, que el pescado se pesca por la boca. ¿Ya? El pez se pesca por la boca, vamos. Así es el dicho de pastor de aquí, vamos. Entonces yo creo con todo mi corazón de que este evangelista o este ministerio de evangelista son pescadores de aquellos hombres. Esas son la característica una de del las evangelista. características de muchos que hay, vamos. Muy bien, recapitulando entonces, el evangelista es alguien que proclama las buenas nuevas, ¿no? Ajá. Debe ser lleno del Espíritu Santo, debe de tener amor por las almas perdidas, ¿verdad? Debe soportar aflicciones y debe ser pescador de hombres. Va. Tremendo. Que esas son algunas de las características. No podemos abarcar todas, pero quizás las más importantes. Va. Sí, cabal. En la Biblia aparece alguien, un evangelista, en Hechos capítulo 21, verso 8, y es Felipe. Va. Grueso, Dice ahí, ¿no? dice que al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Va. Entonces, este hombre, o sea, el ministerio, pues, va, Sí, cabal. que se manifestó en este hombre tan respetable para mí, con esa unción y ese llamado de evangelista, porque dice que él fue y evangelizó a Samaria y se convirtió toda la ciudad. O sea, Es como quien dice, vino a San Antonio y se convirtieron todos. se convirtió todo Ilotenango. Va. Ilotenango. Entonces, y eso es bien tremendo. Va. Y otra de las cosas que pasó y que pasa con los evangelistas es que Dios les da la habilidad de efectuar milagros, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, uno de los milagros, yo sé que, por ejemplo, cuando se sana un enfermo, cuando pasa algo extraordinario, pues es un milagro y no le restaría importancia nunca. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de lo que pasó de Felipe es que fue el traslado que Dios hizo con él, ¿verdad? El apóstol Otoniel, pues él enseñaba y lo escuché de él y él decía, hay traslados verticales, decía Alba, que Dios se lleva a la gente y los traslada al cielo. Ahí así van a ir como a ver el Enoch y cielo. Elías, vos. Ajá. Pero también hay traslados horizontales, ¿va? Que es aquí mismo en la tierra, ¿va? Y Felipe estaba en un lugar haciendo la obra evangelista y el Señor dice que el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a otra ciudad, ¿va? Así. Qué tremendo. Él fue, como diríamos en nuestra infancia, la teletransportación, vamos. Entonces, bien tremendo. Y hoy en día, fíjate que sucede todavía porque yo recuerdo que en una ocasión fuimos a ministrar con la alabanza y pues el que llegó fue un evangelista, ¿va?
Y llegó, pero llegó bien sorprendido, llegó bien, ¿cómo decirlo? Con eso de que había vivido una experiencia. Y entonces empezó a contar de que él pues iba en su carro y todo, y para llegar al lugar de la campaña dice que tenía que pasar un barranco y era una aldeíta, ¿va? Y pues el camino era de terracería, y entonces dice que él vio la carpa del otro lado y dijo: Dios mío, este barranco lo voy a cruzar como en media hora, si bien me da unos 40 minutos, y solo le quedaba 10 minutos, ya le iban a dar el tiempo a él, ¿va? Y entonces dice que dijo: bueno, voy a ir de todos modos y les voy a pedir perdón a los hermanos por llegar tarde, ¿va? Y él empezó a manejar con su carro. Él sintió que se tardó media hora, ¿va? Pero cuando llegó del otro lado, dice que cruzó ese barranco en 5 minutos. ¡Ah, qué tremendo! Y cuando lo recibieron allá, hermano, se detuvo el tiempo. hermano evangelista, bienvenido, va. Qué bueno que vino, hermano. Miren, 5 minutos le van a dar el tiempo. Y ahí él se dio cuenta. ¿Pero a qué hora son, pues? Y cuando se dio cuenta, habían pasado solo 5 minutos, va. Entonces, eso, yo me imagino, quizá Felipe, pues él dijo: va, Señor, me voy a ir. Y fue. Y que si había llegado en cuestión de segundos. Pero tal vez para Felipe fue un viaje largo. Entonces, eso es algo que solo Dios sabe explicar. Como dice el apóstol Freddy: no me preguntes cómo pasó, pero pasó. Decía. Sí, cabal. Bien tremendo. Bien tremendo, vos. No, es que este eunuco era un funcionario, vos. Era alguien, como quien dice, super ultra tera giga especial en su en su comunidad, vos. Era un etíope, que estaba al mando del rey, por decirlo así, estaba en los palacios. Pero me imagino ya la gracia de Dios ya lo había visto, vamos. Sí. Por eso Dios tuvo que mover Dios a Felipe de esa forma, va. Bueno, hay mucho de qué hablar de Felipe, vos, pero también veamos algunas funciones del ministerio del evangelista, vos. Dice que una de las funciones del evangelista, es anunciar las buenas nuevas, o sea, predicar el evangelio. Las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación. Es que eso es el evangelio. Sí. Buenas noticias. Y viene otro. Y viene ese ministerio y lo proclama y lo enseña, vamos. Entonces, ahí lo podemos ver. Por ejemplo, Esteban, vamos, lo que relata Hechos capítulo 6, desde el 6, Hechos 6 y Hechos 7, vamos, donde Esteban empezó a predicarles la palabra del Señor y les dice: arrepentidos y convertidos, arrepiéntense, hacelo buen chapín, arrepiéntense muchachos. Miren, muchachos, ya no hagan eso. Ya no hagan eso. Y se molestaron los judíos, vamos, porque le empezó a relatar, porque era una profecía que se tenía que cumplir en la vida de Cristo, vamos. Y él anunció que el Mesías ya había venido, pero como lo rechazaron ustedes, así que mejor el evangelio es para otras personas, y empezó a decir un montón de verdades, porque era una verdad, vamos. Entonces viene Esteban, pues dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Y recordar que Esteban fue uno de los 7 también, vamos, en el concilio cuando fueron escogidos por los apóstoles, vamos. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo también está en medio de ellos, vamos, o mejor dicho, está en ellos porque fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí podemos ver algo por ejemplo, recapitulando un poco de Felipe, va, de que él no es el Felipe de los 12 que estuvieron con Cristo, sino es uno de los 7 que fueron elegidos para servir las mesas, sí, ¿verdad? Que en su momento fue diácono y el Señor lo llamó al ministerio evangelista. Entonces, la función entonces de un evangelista es anunciar las buenas nuevas, amén, las buenas noticias. Gloria a Dios. Otra función que tiene el evangelista es sanar y liberar. En Mateo capítulo 10, versos 1, 2, 3, cuando el Señor llama a los apóstoles, ¿va? Dice que Él les dio el poder, ¿verdad? Entonces, porque a ellos se les fue llamados para ser evangelistas también, por eso les dijo: les voy a hacer pescadores de hombres, ¿va? Pero cuando fueron comisionados, dice que el Señor les dio el poder
sobre espíritus inmundos, para tremendo. echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Entonces, otra función que tiene el evangelista es eso, liberar y sanar, ¿verdad? Por eso es que en las campañas evangelísticas, cuando hay un evangelista primario, suceden cosas tremendas. Hay liberación, hay sanidad, el Señor los usa mucho en palabra de sabiduría, de conocimiento, porque así es como Dios muchas veces alcanza a las personas. A veces hasta a través de una reprensión. El Señor me muestra que has estado viviendo así, pero llegó la buena noticia, que Dios te quiere salvar, ¿va? Y se convierte la gente, ¿va? Quiere cambiar la vida, ¿va? Entonces, sanar y liberar, ¿va? Sí, es otra función del evangelista. Sí, amén a eso, Dios. Otro es recorrer las aldeas y ciudades predicando, dice. Ah, qué tremendo. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulos 16, verso 4 y 5. Dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, dicen, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecía en número, dice. ¡Qué tremendo! Esto era Pablo anunciando, a pesar de ser apóstol. Pablo era un apóstol, es un apóstol. Pero cuando pasaba en ciudades, él anunciaba las buenas noticias. Ya llegó también tenía esa unción, ese llamado de evangelista, vamos. Pero lo que me llama la atención es de que el evangelista recorre aldeas y ciudades, vamos. Recorre cada aldea, cada rincón pongámosle. He visto yo en las campañas evangelísticas de Zona 5 de Benecer, llegan hasta donde los policías no llegamos. Llegan hasta donde ya no hay gente, por decirlo así. Hay gente, pero donde hay pobreza extrema y todo, es predicando el evangelio, que hay una solución a esto. Y recorren aldeas tras aldeas, vamos. Así como hicimos nosotros acá en la iglesia, vamos, que la iglesia aquí se reunió y se fue a una aldea que se llama Patzalá, y gracias a Dios ya tenemos una iglesia allá ahorita, pastoreada por el pastor Jacinto Ávila, ¿vas? Que Dios bendiga al pastor. Amén. Y otro, pues fuimos allá a Quiché a proclamar y a predicar anunciar las buenas noticias, ¿sí? Para que sea más entendible. Anunciar las buenas noticias del evangelio, ¿vas? Y recorrimos cada zona de esa ciudad que se llama Santa Cruz del Quiché, ¿vas? Yo no sé cómo la hayan recibido las personas de allá, pero fuimos a recorrer a las aldeas, ¿no? Amén. Entonces, amados hermanos, esas son las funciones generales, por decirlo así, de un evangelista. Anunciar las buenas nuevas, sanar y liberar, recorrer las aldeas y ciudades. Entonces, este ministerio va hasta lo más profundo del rincón de cada ciudad para proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Amén. Que Cristo ya pronto viene, que quiere sanar de nuestras dolencias y quiere liberar nuestras almas. Amén. De todo pecado, ¿va? Entonces, amados hermanos, aquí dejamos nosotros el tema del ministerio evangelista, esperando que sea edificación y que aprendamos más de la sana doctrina de la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, nos vemos en un próximo episodio acá de Doctrina Podcast. Seguiremos platicando acerca de los 5 ministerios. Bendiciones, hermanos amados. Aleluya.